Bienvenidos a Derecho Penal para Jóvenes. Hoy vamos a analizar un tema fundamental, los grados de conocimiento. Es decir, los niveles de certeza que el derecho exige para adoptar decisiones dentro de un proceso. En el derecho penal colombiano, las decisiones deben ser fundamentadas en estándares razonables de prueba. Por esa razón, el proceso penal funciona con niveles progresivos de conocimiento, y ya que el proceso avanza, el estándar probatorio también. La Corte, en múltiples sentencias, ha explicado cómo el juez construye conocimiento judicial a partir de su grado de valoración y conocimiento en las pruebas. Además, estos estándares aparecen reflejados en el ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. Regula los requisitos para una medida de aseguramiento. Por eso, para entender cómo funcionan estos estándares, vamos a analizar el caso de O.J. Simpson, uno de los procesos penales más estudiados del mundo, como aparece en la serie American Crime Story de People vs. O.J. Gabriela, ¿y qué tal te parece si empezamos por el concepto más básico del razonamiento probatorio? ¿Qué es exactamente un indicio? La jurisprudencia de la Corte Suprema ha explicado que la prueba indiciaria es especialmente relevante en el proceso penal porque muchos delitos no tienen testigos directos. Si aplicamos esta lógica al caso Simpson, encontramos varios indicios relevantes. Sangre encontrada en la puerta de la vivienda, sangre en la residencia, sangre encontrada en la camioneta, el guante y los antecedentes de violencia. Gabriela, y cuando existen varios indicios, ¿cómo se pasa de esos hechos a una hipótesis sobre quién cometió el delito? Este proceso se realiza mediante la inferencia razonable. Es un proceso en el cual el juez o el fiscal conecta los hechos probados con una conclusión sobre la autoría o participación del delito. Ahora bien, este razonamiento debe basarse en tres criterios fundamentales: la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. Un ejemplo claro de esto es el artículo 308, que implica que el juez puede inferir razonablemente la participación del imputado. La Corte Suprema ha señalado que esta inferencia debe basarse en elementos materiales probatorios serios, objetivos y verificables. Un ejemplo de esto es el episodio de Dream Team. En este, la fiscalía utiliza varios indicios para construir esta inferencia, como lo son los guantes, la sangre en la bronco y la relación previa entre Simpson y la A víctima. partir de estos elementos se formula una inferencia lógica. Si el guante pertenece a Simpson y su sangre aparece en la escena del crimen, entonces es razonable inferir su posible participación. Perfecto. Y ahora, cuando el proceso avance hacia la acusación formal, ¿es suficiente la inferencia razonable o no? La sentencia radicada 381/75 de la Corte Suprema explica que la acusación requiere un nivel de conocimiento superior al de la simple inferencia, tentando en pruebas que respalden la teoría del caso final. El experto en genética Valley explicó al jurado que la coincidencia genética indicaba que solo una persona entre aproximadamente 1700 podría compartir este perfil genético de ADN.
Sin embargo, la defensa lo cambió todo, afectando la probabilidad de verdad, debido a que ésta cuestionó la cadena de custodia de la evidencia. En cuanto a la recolección, debido a que se utilizó una manta del recinto para cubrir el cuerpo, así como también la pérdida de 1,9 mililitros de sangre del señor Simpson. Cuestiona también la manipulación de la evidencia y el análisis científico de la misma. Y es que uno de los argumentos más relevantes fue la desaparición del tubo de sangre extraído a Simpson, lo que permitió plantear la hipótesis de la contaminación de la escena del crimen. Claro, Sara, y si analizamos, esta fue la hipótesis más fuerte que afectó la integridad de la evidencia y así también la probabilidad de verdad sobre la misma. Volviendo a la teoría, ¿qué ocurre cuando el proceso llega al juicio y se debe decidir si el acusado es culpable? En este momento se exige el estándar más alto del proceso penal, la convicción más allá de toda duda razonable. Este estándar implica que la responsabilidad penal debe mostrarse con un grado de certeza que excluya cualquier duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. La sentencia SP-339/2020 de la Corte Suprema explica que solo cuando la prueba supera ese umbral puede destruirse la presunción de inocencia. Claro, y aquí es uno de los puntos decisivos en el caso Simpson. En este caso no se pudo tener convicción más allá de toda duda razonable, debido a que 1. Habían problemas con la cadena de custodia. 2. No se supo nunca dónde estaba el 1,9 mililitros de sangre, lo que podía explicar por qué la sangre estaba y el ADN estaba regado por toda la escena del crimen. Y 3. Como la prueba más significativa, el guante encontrado en la escena del crimen no podía ser utilizado por Simpson, debido a que la talla era distinta. Y es que es claro, cuando Simpson se prueba el guante, este no le queda, lo que genera un fuerte impacto en la percepción del jurado. Aunque existía explicación técnica sobre esta situación, muchos jurados comenzaron a cuestionar la solidez de la teoría de la fiscalía. ¿Y qué ocurre realmente cuando después de valorar todas las pruebas persisten dudas razonables? Al ser uno de los estándares más elevados, en este caso se aplica el principio de indubio pro reo. Este principio establece que cuando subsiste una duda razonable sobre la responsabilidad penal del acusado, la decisión debe adoptarse a favor del procesado. Este principio se deriva directamente de la presunción de inocencia y constituye una garantía fundamental del derecho penal. Bueno, pero siguiendo con la serie, en el episodio final, el jurado analiza si la evidencia presentada por la fiscalía supera el estándar de convicción más allá de toda duda razonable. Debido a las dudas sobre la cadena de custodia, la evidencia genética y la prueba del guante, el jurado concluye que no se alcanzó ese nivel de certeza. Lo que da como consecuencia la absolución de Simpson Por eso en el el análisis caso. del caso Simpson permite entender cómo funciona el razonamiento probatorio en el proceso penal. Primero están los indicios. Luego se formula una inferencia razonable. Después se analiza la probabilidad de verdad de cada una de las hipótesis. Finalmente se determina si las pruebas permiten alcanzar la convicción más allá de toda duda razonable. Y al no alcanzar el estándar, se aplica el indubio pro reo. De esta manera, el proceso penal protege uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Nadie puede ser condenado sin pruebas suficientes que destruyan la presunción de inocencia. Esperamos que la información haya sido útil. Por eso los esperamos pronto en nuestra caricatura Derecho Penal para Jóvenes.